Le damos la cordial bienvenida a Lucía Bellocchio, quien es Founder Trend de Smart Cities, una evangelizadora del tema en varios países de América Latina, en Europa y por supuesto en varias capitales del mundo, con una agenda súper apretada con diferentes congresos y eventos relacionados como este quinto Congreso de Ciudades Inteligentes. Lucía, un gusto saludarte, gracias por estar con nosotros en esta tarde. Hola, ¿cómo andan? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un enorme placer acompañarlos hoy. Los saludo desde Varsovia, desde Polonia, y bueno, quiero compartir entonces con ustedes en estos momentos un poco sobre algunas tendencias que venimos viendo en diferentes ciudades del mundo que están claramente delimitando el rumbo y esta transición hacia una gestión inteligente de las ciudades. Así que bueno, me voy a permitir poder compartir pantalla con ustedes para poder ir siguiendo un poco la presentación con algunas imágenes. Entiendo que ahí ya la pueden Perfecto. Sí, ya la estamos ver. viendo en pantalla completa. Perfecto. Bueno, entonces les decía, mi idea es poder compartir algunas tendencias. Sé que tanto ayer como hoy vienen escuchando diferentes cosas que van pasando en las ciudades desde diferentes ámbitos, desde diferentes perspectivas. En algún punto intento resumir aquellas tendencias que desde Trend Smart Cities venimos viendo en diferentes ciudades y con gran impacto o con potenciales grandes impactos que podrían tener también estas tendencias cuando lleguen hacia nuestra región, hacia Latinoamérica. Entonces, bueno, para eso me parece importante, digamos, poder comenzar siempre cuando abordamos este tema, entender un poco cuál es el contexto, ¿no es cierto?, en el que aparecen las ciudades inteligentes, esta noción de Smart Cities. ¿Qué es lo que viene a dar respuesta? ¿Respuesta a qué? Por otro lado, sé que lo vienen también tratando a lo largo de diferentes exposiciones, pero me parece bueno siempre indagar un poco más qué es lo que implica convertirse, transformar las ciudades en Smart Cities y ver entonces cómo estas tendencias le están dando un nuevo significado a nuestras ciudades. Y entonces para esto, como les decía, siempre creo que es importante preguntarnos por qué es que debemos mirar todos los fenómenos que están pasando en este momento en las ciudades. ¿Por qué es importante profundizar y ver cómo hacemos para gestionar de una forma más eficiente nuestras ciudades? Y si bien yo soy una apasionada del tema y vengo estudiando muchísimo este tema, se los podría en algún punto resumir en tres cuestiones. Por un lado, el fenómeno de la urbanización, que claramente no es algo nuevo, es algo que ya venimos viendo, este hecho de que como ciudadanos elegimos vivir en ciudades. Ya hay muchos organismos que tienen estadísticas respecto de este tema y nosotras, las personas, por diferentes razones, sea porque encontramos mayores oportunidades laborales, sea porque encontramos mayores oportunidades de trabajo, porque vamos a estudiar, por diferentes razones elegimos vivir en ciudades. Y eso es un poco justamente lo que nos dicen ya los números hoy. En el 2007 ya, digamos, la población urbana superó a la población rural. Se prevé que de aquí al 2050 casi el 70% de la población mundial va a estar viviendo en ciudades. Y lo que a mí me parece más relevante es que cuando miramos nuestra región, cuando miramos la América Latina, más del 85% va a estar viviendo en ciudades. Entonces, si bien el fenómeno ciudades inteligentes, digamos, es un tema que ya está en la agenda global hoy, cuando miramos nuestra región, este tema se torna aún más preponderante, más relevante, más protagónico, porque los latinoamericanos
somos quienes más vamos a estar viviendo en ciudades. Entonces, de ahí viene esta necesidad por ver cómo hacemos para migrar hacia una gestión que sea realmente inteligente de nuestras ciudades. Por otro lado, tenemos el fenómeno de la transformación digital, que además está a decir que ha llegado a todos los ámbitos. Vemos esta transformación digital en el sector privado, en el sector público, en nosotros como ciudadanos que cada vez más usamos diferentes dispositivos, hacemos casi todo desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir con el celular, con nuestra computadora, trabajamos, estudiamos, nos comunicamos, nos relacionamos de forma digital. Y esto claramente tiene también un impacto en las ciudades. Pensemos las aplicaciones que usamos, por ejemplo, para llegar de un lugar al otro. Pensemos en quizás algunos trámites o en este vínculo que podemos tener con el Estado que cada vez se empieza a digitalizar más. Entonces vemos cómo también todos estos nuevos hábitos, este impacto de lo digital, tiene un reflejo en diferentes ámbitos de las ciudades. Por ejemplo, pensemos con la pandemia que comenzamos quizás a comprar muchas más cosas a través de plataformas online, entonces empezamos a ver, por ejemplo, este tipo de lockers para ir a retirar las cosas que compramos por internet. Empiezan a aparecer diferentes tipos de movilidad donde las desbloqueamos, las podemos pagar a través de nuestros celulares. Nuevos medios de pago que claramente también están teniendo impacto en la forma en que nos vinculamos con los comercios en nuestras ciudades y aparecen conceptos como los de touchless cities o cashless cities. Es decir, todos estos nuevos ámbitos van también delineando el rumbo de las ciudades. Y otro factor que a mí me parece determinante para hablar del tema son los compromisos internacionales. Y acá, por supuesto, que me estoy refiriendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde justamente el ODS número 11 nos habla y pone el protagonismo en ciudades y en comunidades sostenibles, pero también me refiero a este protagonismo que están teniendo cada vez más las ciudades como sujetos de derecho internacional, ciudades cada vez más vinculándose entre ellas o reunidas entre ellas bajo diferentes objetivos, redes de ciudades contra la lucha contra el cambio climático, para hacer las ciudades más resilientes. Empezamos a ver más cada vez cómo aparecen nuevas alianzas de ciudades. Entonces, esta es otra de las cuestiones que me parece relevante. Y entonces ahí sí es cuando decimos, bueno, aquí aparece el concepto de ciudad inteligente como justamente una posible respuesta a varios de los desafíos que presentan las ciudades de todo el mundo, las ciudades latinoamericanas hoy. Y si bien, digamos, hay un montón de definiciones de qué es una ciudad inteligente, y sé que a lo largo de toda esta jornada ya han tratado y debatido y mucho esta cuestión, a mí particularmente me gusta siempre partir de la base de esta definición que justamente hace el Banco Interamericano de Desarrollo, que justamente define a una ciudad inteligente como una ciudad que pone a las personas en el centro, donde las tecnologías terminan siendo un medio, una herramienta, justamente utilizadas en la gestión urbana para fomentar un gobierno que sea más eficiente, para fomentar procesos de planificación colaborativa, de participación ciudadana y teniendo como foco mejorar la vida de las personas. Este diseño de las ciudades centrada en las personas. Y cuánto que cambian las cosas cuando partimos de una definición de ciudad inteligente que pone a las personas primero y que usa las tecnologías como una herramienta para mejorar nuestra calidad de vida en las ciudades. Y sin dudas que la innovación y la tecnología hoy tienen un rol
fundamental en la construcción y en migrar hacia este modelo de ciudad eficiente. Porque justamente la innovación y la tecnología es este eje transversal que pasa por cuestiones de gobernanza, por cuestiones de sostenibilidad, de ciudadanía, de economía, de calidad de vida, de la movilidad. Entonces, la tecnología hoy nos permite optimizar cada uno de estos focos, de estas áreas que estudiamos bajo el marco conceptual, ¿no es cierto?, de lo que es una ciudad inteligente, intentando llevar a las ciudades a este concepto de City as a Service, es decir, poner la ciudad realmente al servicio del ciudadano. Y a mí siempre me gusta intentar ser como lo más práctica e intentar bajar este concepto que muchas veces creo que cuando se suele abordar en una primera aproximación, digo que se suele tener una noción un poco imaginaria de lo que es una ciudad inteligente, pensando en que una ciudad inteligente son esas ciudades de ciencia ficción o simplemente ciudades inteligentes son ciudades asiáticas, cuando en realidad una ciudad inteligente puede ser cualquiera de nuestras ciudades, y con este video intentamos bajar y concretizar qué es una ciudad inteligente. Y yo celebro enormemente este tipo de eventos y de encuentros que justamente, digamos, nos dejan en evidencia esto último con lo que terminaba el video. Las ciudades inteligentes están mucho más cerca de lo que nos imaginamos, ya empiezan en mayor o menor medida a ser parte de nuestra realidad. Y muchas veces charlando en diferentes eventos, con diferentes funcionarios públicos, líderes de empresas, me encuentro con preguntas que me dicen, Lucía, pero con todos los desafíos que tienen las ciudades latinoamericanas, congestión vehicular, escasos espacios públicos o peatonales, contaminación auditiva, ambiental, ¿cómo hacemos para transformarnos, para migrar hacia una ciudad inteligente? Pareciera que tenemos más dificultades en algún punto, pero justamente veamos lo importante que es, con todas las tecnologías que tenemos hoy disponibles y todo lo que ellas nos permiten hacer, cómo, digamos, podemos tomarlas como aliadas para justamente tomar mejores decisiones a la hora de gestionar diferentes servicios de la ciudad, y justamente para comenzar a nivel políticas públicas a tomar decisiones que sean basadas en datos, basadas en evidencia, y de esta forma poder también reducir la discrecionalidad en la administración pública. Entonces, cuando vemos y empezamos a hablar de un montón de tecnologías, como bien mencionaba el orador anterior, gemelos digitales, blockchain, inteligencia artificial, creo que todas estas tecnologías hoy están impactando en las ciudades, pero yo me animo a resumir y a intentar concretizar todo lo que vemos pasando en las ciudades en 3 ejes. O sea, cuando analizamos todas estas tendencias, vemos que muchas de ellas pasan por el eje personas, poner a las personas primero, involucrar a la ciudadanía muchas veces en la toma de decisiones. Por supuesto, el factor tecnología, cómo la tecnología hoy nos ayuda
a optimizar los servicios ciudadanos. Y por otro lado, la sostenibilidad. Ya hoy no podemos ver la tecnología, la innovación, de una forma que no tenga en cuenta el factor sostenibilidad. O sea, aparece una innovación, una tecnología, y realmente tenemos que empezar a preguntarnos, bueno, ¿cuál es el impacto que tiene en el ambiente? ¿Cuál es la huella de carbono que tiene? ¿Contribuye o no contribuye a los objetivos de descarbonizar las ciudades, de descarbonizar la economía? Entonces, claramente creo que estas tendencias que voy a compartir ahora con ustedes pasan un poco por estos tres ejes. Creo que un eje muy importante cuando hablamos de ciudades tiene que ver con el espacio público. Y cuando hablamos de espacio público, vemos varios paradigmas que hoy se empiezan a poner en jaque. Esas ciudades del siglo pasado construidas alrededor de lo que era la novedad, la innovación en aquel momento, como eran los autos, hoy se empieza a poner en jaque. Vemos cada vez más ciudades que empiezan a prohibir el uso de autos, por ejemplo, o el acceso de estos autos a los centros o a los cascos urbanos, o a reducir la velocidad, o a establecer incentivos para que la gente use más el transporte público, o para que use diferentes tipos de micromovilidad. Empezamos a ver también cómo el espacio público empieza a tener en algún punto otros actores. Quizás en esas ciudades del siglo pasado, el espacio público, las calles, estaban destinadas para auto y eventualmente peatón. Ahora vemos que el espacio público se empieza a enriquecer en el sentido de que se prevé el lugar para peatones, el lugar para ciclistas, el lugar para autos, conviven scooters, conviven diferentes vehículos de entrega y de logística. Y justamente, qué importante es comenzar a pensar bajo el enfoque Smart City, cómo también todas estas tecnologías impactan en estos espacios públicos. Y acá me gusta citar a Amanda Burden, que justamente decía que los lugares públicos tienen poder, y no solo por la gran cantidad de personas que lo usan, sino porque la gente se siente mejor con su ciudad simplemente por saber que están ahí. Entonces, qué importante, ¿no es cierto?, es prestar atención a qué es lo que está pasando en el espacio público, qué uso le damos, a quiénes priorizamos. Y el impacto de la tecnología claramente está teniendo su enorme llegada, por ejemplo, o la tecnología la vemos ya andando, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, acá pueden ver este vehículo que ya tiene autorización para andar por las calles de una de las ciudades de Estonia, un país que justamente es líder en lo que tiene que ver con gobernanza inteligente. Pero quizás, sin irnos a Estonia, vemos también en varias ciudades latinoamericanas cómo se empiezan a incorporar diferentes tipos de señalización que quizás hasta hace unos años no se creía necesario, y hoy esta transformación digital, donde inclusive tenemos muchas veces peatones que van con celulares y demás, cómo la tecnología también puede ayudar a cosas más concretas, como evitar un accidente entre alguien que quizás va caminando distraído en la calle. Por ejemplo, dentro de lo que es la planificación de Murcia, Ciudad Inteligente, también se ha incorporado hace unos meses estos pasos de peatones inteligentes que aún más incorporan sensores para detectar si hay algún peatón, algún ciclista, y así avisarle a los conductores. Entonces vemos este eje de la tecnología, vemos el eje de la sostenibilidad. Esto es, por ejemplo, el primer cartel solar que hubo en Argentina. Y entonces vemos acá de vuelta cómo la sostenibilidad empieza a verse en el espacio público, en estos lugares donde se cuelgan publicidades
cómo también se empieza a repensar la fuente de energía y hacer esta transición hacia fuentes limpias. Otro caso que a mí me gusta mucho, en Santander, España, el Parque de las Llamas, que ha incorporado un sistema de riego. Entonces, de esta forma, no solo que el ayuntamiento, digamos, hace este riego solo cuando es necesario, sino que de esta forma puede economizar recursos, ha ahorrado gasto público gracias a la incorporación de esta tecnología. Y justamente bajo este eje de la sostenibilidad aparecen conceptos como el que quizás han mencionado también, como el de ciudad de los 15 minutos, que ya había sido presentado inclusive antes de la pandemia en el plan, en la estrategia de Anne Hidalgo para convertir a París en una ciudad sostenible, y justamente este concepto de 15 minutos intentando fomentar este modelo de ciudad donde podemos tener todo cerca, donde podemos tener desde el colegio de nuestros hijos, el lugar donde salimos a hacer actividad física, donde nos entretenemos, todo en un radio de 15 minutos a pie o caminando, justamente para poder ir bajo este eje de la sostenibilidad de las ciudades. Todo esto, por supuesto, que tiene un impacto en la movilidad. Otro de los ejes fundamentales cuando pensamos en una ciudad. Y ya cuando vemos un poco cuál es la visión de futuro que se tiene de la ciudad, y me animo a decir de futuro y de presente, ya esta movilidad se empieza a delinear con esto que les decía, el espacio público más dividido, no tan exclusivamente delimitado para el agua, más lugares verdes, este concepto de ciudad más caminable, muchos lugares que estaban destinados para autos se convierten en se les da un uso diferente e intentan convertirse en lugares en algún punto que fomenten este reencuentro de la ciudadanía con la naturaleza, con lo verde. Y acá tenemos, creo yo, en lo que es el factor movilidad, un montón de cosas que están pasando, y sé que ustedes vienen hablando ya, inclusive mucho, por ejemplo, de la movilidad y esta transición hacia esta transición energética, donde pone también el protagonismo en la movilidad eléctrica, y pienso en la movilidad eléctrica no solo del vehículo autónomo, sino muchos casos que ya inclusive vemos en Latinoamérica de transportes públicos eléctricos en Chile, en Bogotá, esta transición también donde empezamos a ver estos modelos híbridos, justamente para intentar responder este concepto de ciudad inteligente y sostenible, e intentar lograr este objetivo de descarbonizar las ciudades, de descarbonizar la economía. Y el otro punto al que me gustaría referirme, digamos, intentando en algún punto centralizar estas tendencias que venimos viendo, vemos este modelo de ciudad que empieza a centrarse cada vez más, por suerte, en las personas. Y entonces acá, esto que les comentaba, todas estas tendencias que vemos de comenzar a darle más protagonismo a las personas y a fomentar que las personas vengan a pasar tiempo en estos espacios públicos. Entonces, creo que en este sentido no hay mejor ejemplo que el del Times Square en New York, de cómo cambió esta famosa calle cuando un gran protagonismo lo tenían los autos y cuando el protagonismo se le dio a las personas. Y vemos muchas iniciativas de este tipo, mucho más con la llegada de la pandemia, muchos lugares que quizás antes estaban destinados a estacionar un auto y se han convertido en lugares donde
por ejemplo, se les da más espacio a restaurantes para que puedan poner más mesas, o se convierten en peatonales, o se destinan a que la gente pueda estacionar sus bicicletas. Entonces, claramente son cambios que hemos visto en este último tiempo y donde la pandemia claramente ha influido, que digamos, los encontramos sumamente positivos en este sentido. También, por ejemplo, el caso de la supermanzana o los superbloques que se ha hecho en Barcelona, vienen como en este eje también de devolver el espacio público a la ciudadanía, de hacer que esta ciudadanía también intervenga en cuál es el uso que se le quiere dar a estos espacios públicos. Entonces, un poco con estas tendencias, y podría seguir mencionando muchas otras, pero creo que es importante ver cómo el factor tecnología y estos nuevos hábitos que tenemos como ciudadanos y como ciudadanas, este eje de la sostenibilidad, que claramente hoy lo tenemos que tener, que se torna urgente, que se torna necesario, y ya la naturaleza nos está dando muchísimos indicios de esto. Este diseño centrado en las personas, en las iniciativas y los proyectos de Smart Cities, de poner a la persona realmente en el centro de las ciudades, y por eso hacer que las ciudades sean más caminables, más vivibles. Todo esto nos está reconfigurando la forma en que gobernamos las ciudades y nos está reconfigurando las mismas ciudades. Por eso yo suelo decir que cuando hablamos de ciudades inteligentes, estas ciudades pasan a tener un nuevo significado con estas tendencias que estamos viendo, con la incorporación de tecnologías de innovación en la gestión. Y acá qué importante es el apoyo y tener estrategias de políticas públicas. Por suerte, comenzamos a ver más iniciativas de las propias ciudades de tener una planificación, de tener una estrategia, una política pública abordando los distintos ejes de ciudades inteligentes. Si bien todavía me animo a decir que es incipiente, porque no es que todas las ciudades tienen una planificación en este sentido, comenzamos a notar cierto interés. Por suerte también muchos organismos internacionales están apoyando muchas iniciativas GovTech, y esto también en lo que es el eje gobernanza ayuda a esta aceleración de las ciudades inteligentes. Pero qué importante es poder contar con políticas públicas en este sentido, porque creo que si no, muchas veces pasa lo que vemos en la foto, que quizás se diseñan ciertas políticas y después la ciudadanía, digamos, termina yendo por otro lado. Y qué importante es este diálogo fluido con el sector privado. Cuando hablamos de esta transición hacia las ciudades inteligentes, se torna fundamental, porque desde ya que el sector público va a tener, digamos, en algún punto el fomento, la iniciativa, el establecer estas normas del juego, pero el sector privado es quien muchas veces ya tiene soluciones prontas, soluciones que ya estén listas, y que pueden justamente de la mano, bajo alianzas, acelerar esta transición, esta migración hacia una gestión inteligente. De hecho, ya empezamos a hablar ni siquiera de asociaciones público-privadas, sino público-privados, personas, incorporar a la ciudadanía. Y ya para ir terminando, que sé que estoy ahí sobre la hora y quiero ser respetuosa del tiempo asignado, me parece también sumamente importante comenzar a pensar todos estos temas que tienen que ver con la gestión urbana, con un mindset innovador. Quizás muchas veces suelo ver en diferentes ámbitos que se pone así la tecnología primero, sin hacer preguntas, sin ver si lo que realmente se necesita es una tecnología y eventualmente cuál, sino comenzar a pensar las cosas con un mindset innovador, porque creo que realmente es eso. Quizás muchos problemas urbanos y todos los desafíos que tienen las ciudades hoy, que son varios, muchas veces
se pueden, digamos, abordar o deben ser abordados desde un mindset que sea diferente. ¿Cómo hacemos para hacer las cosas de una forma distinta a como las veníamos haciendo? Si es necesario incorporar tecnologías, es una segunda discusión, pero creo que tenemos claramente, y las ciudades nos están desafiando a todos, a pensar cómo hacemos para resolver los grandes desafíos que tenemos de una forma diferente. Y las ciudades inteligentes tampoco tenemos que ser ingenuos, y más en nuestras realidades latinoamericanas. Y a mí acá me gusta citar a Jane Jacobs, que decía: las ciudades tienen la capacidad de proveer algo para cada uno de sus habitantes solo porque y solo cuando son creadas para todos. ¿Y con esto qué quiero decir? Las ciudades inteligentes hoy nos pueden brindar enormes beneficios, nos pueden hacer gestionar los recursos de una forma mucho más eficiente, pero también hay que tener en consideración un factor clave como lo es la educación, la alfabetización digital, para que realmente estas ciudades inteligentes sean ciudades de todos y no de algunos, para que todos podamos tener acceso a internet, podamos tener conectividad, podamos tener las habilidades digitales para interactuar en estas ciudades que están cada vez más conectadas, con más dispositivos, donde cada vez más hacemos todo de forma remota, de forma virtual. Y por eso creo que cuando hablamos de ciudades inteligentes, no siempre se suele hacer foco en esta escala humana, en la escala social de las ciudades inteligentes, y creo que con todas las tecnologías que ya tenemos disponibles, cada vez más accesibles, y donde claramente están penetrando estas tecnologías cada vez más en las ciudades, es importante recalcar esta escala humana y que la tecnología y la innovación se ponga realmente al servicio de la ciudadanía. Por eso a mí siempre me gusta terminar con esta frase de Borges, que decía que futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer. Y creo que esta frase es muy oportuna cuando hablamos de ciudades inteligentes, porque muchas veces tendemos a pensar que las ciudades inteligentes son algo del futuro, algo que nosotros no lo vamos a ver, cuando en realidad ese futuro es el que estamos construyendo hoy. Es importante entonces, creo, también tener noción del rol que tenemos como ciudadanos en la construcción de estas ciudades inteligentes, y desde el lugar que nos toque dejar de caer en el mito que tema ciudades es solo para urbanistas o arquitectos. Claramente todos acá podemos aportar lo nuestro, y las ciudades nos necesitan a todos. Es importante, por eso también creo, ver y estudiar todas estas tendencias que hoy están pasando, porque claramente están cambiando el rumbo de las ciudades, y no digo estudiar las tendencias para copiar, sino para justamente saber hacia qué lado están yendo todos estos temas, poder leer el ADN propio de cada una de nuestras ciudades y ayornarlas a lo que está pasando en el mundo Smart City. Por mi parte era eso lo que quería compartir con ustedes. Quedo abierta a las preguntas o a los comentarios, observaciones que haya, y bueno, y aprovecho acá para dejarles mis contactos para quienes usen LinkedIn, me pueden conectar, y encantadísima de seguir estas conversaciones, estas charlas. Así que acá mi LinkedIn, Lucía Bellocchio, y para quienes usen Instagram, aprovecho a recomendarles que nos sigan en Trend Smart Cities, donde todos los días estamos compartiendo justamente esto, tendencias, casos, diferentes cuestiones que vemos apareciendo en el mundo Smart City. Así que bueno, nuevamente, muchísimas gracias a Foro Santander por el espacio, por la invitación. Un placer poder acompañarlos. He vivido en Costa Rica un buen tiempo, así que siempre es un placer estar compartiendo no solo con el público de Costa Rica, que seguro nos está viendo, sino
con el de toda Latinoamérica, que hoy la tecnología nos permite y nos da esa posibilidad. Muy bien, Lucía, pues muchísimas gracias a ti por la participación del día de hoy. Voy con algunas